Dios les bendiga mucho. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí en esta hermosa mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 4 de Filipenses, los versículos 8 y 9. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Pero antes vamos a orar. Si mantienen el capítulo abierto en su Biblia física o digital. Oremos. Padre, gracias. Gracias por recordarnos que tu gracia es mucho mayor que cualquier error o falla que nosotros podamos arrastrar o tener. Padre, tenemos esperanza en ti. Eres un Dios misericordioso y clemente. Y queremos venir a tu presencia rendidos en este momento para que tú seas quien nos hables. Padre, háblanos a través de tu palabra y que ella sea la que nos motive, nos empuje, nos mueva a pensar como Cristo, a actuar mirando a Cristo como nuestro mejor ejemplo. Y que todo lo que nosotros logremos decir y aún pensar que sea apuntando a glorificarte. Padre, úsame como tu instrumento y que cada vida pueda salir edificada de este lugar y quien no te conoce pueda salir convencido de que te necesita. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. Filipenses capítulo 4. Versículo 1 hasta el 9. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor añada bendición a su santa palabra. En sermones anteriores hemos visto características de una iglesia firme. Tomando en cuenta este capítulo que acabamos de leer, en los versículos del 1 al 9. En sermones anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, algunos de estos rasgos o características de una iglesia firme son la unidad, el gozo, el compañerismo, la amabilidad, la oración, la acción de gracia. En los versículos que acabamos de leer, al final, el 8 y el 9, nosotros vamos a estar viendo cómo Pablo motiva a los creyentes
a un estilo de vida integral. Un estilo de vida que sea de una sola pieza, que sea el mismo estilo de vida en el que ellos puedan pensar bien y ellos puedan vivir en obediencia. Podemos nosotros estar de acuerdo de que es cierto y existe una estrecha relación entre la forma en cómo nosotros pensamos y la forma en la que nosotros vivimos. Están muy mezclados. Es decir, si yo con mis actos obedezco, pero con mis pensamientos yo desobedezco, al final no estoy obedeciendo. No existe una obediencia a medias. No existe una media verdad. No existe un compromiso parcial. O estoy comprometido o no estoy comprometido. O estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo. Miremoslo así con una breve historia. Un domingo en la mañana, en una iglesia como esta, con un culto como este, estaba un pastor predicando y tenía un problema serio para concentrarse en la predicación. El problema era debido a que su hijo de 8 años no paraba de correr por toda la iglesia. En pleno culto, en plena predicación, el niño estaba corriendo por cada rincón de la iglesia y no paraba. No había un hermano que pudiera controlarlo. No había un familiar que pudiera controlar a este niño ni sentarlo, sino que él estaba libremente corriendo por cada esquina de la iglesia. Algunos intentaron tomar al niño y lo sentaron, pero el niño se escapaba y seguía corriendo. En un momento inesperado para todos, el pastor se detiene de la prédica y él toma al niño por un brazo y lo amarra a uno de los bancos de atrás de la iglesia. El pastor, preocupado porque quizás él estaba haciendo una acción muy fuerte y brusca en ese momento, él deja al niño amarrado y él vuelve a su púlpito y regresa y sigue predicando. Casi a punto de él continuar con la idea que había dejado atrás en su predicación, se escucha detrás al niño gritar: yo estoy amarrado, pero mi mente sigue corriendo. Yo estoy sentado aquí, pero yo sigo corriendo por toda la iglesia. ¡Qué niño más tremendo! Él podía estar fijo en su banco, pero su mente seguía corriendo libremente en la iglesia. El único modo en que este niño se quedó quieto fue luego de ser amarrado, pero la pregunta para nosotros es esta. Él estaba sentado, pero ¿él estaba obedeciendo a su padre? Para nada. Él seguía interrumpiendo. Desde aquí nosotros pudiéramos pensar, bueno, vamos a ver la actitud del padre al amarrar el hijo. Era pastor, ¿por qué lo amarró? Eso es muy brusco. ¿O dónde estaba la madre de este niño? No estaba en la iglesia, ¿por qué lo dejaban libremente? Quizá la crianza, quizá tenía algún trauma el niño y estaba corriendo. Sin embargo, lo que nos interesa ahora es que el niño, a pesar de estar sentado y amarrado a un banco, él podía continuar distraído y no obedeciendo a su padre. Mis hermanos, los pensamientos del niño confirmaban algo, que este niño estaba completamente rebelde a lo que su padre estaba diciendo, y era una desobediencia rotunda. A él no le importaba que lo vieran o que no lo vieran o que lo escucharan, nada le importaba. Una desobediencia rotunda. Para el niño no era importante saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que me está diciendo mi papá. No, él lo que quería era en el fondo sentirse pleno por lo que él estaba haciendo. Él quería sentirse bien y cómodo con lo que él estaba haciendo. Un rechazo a la obediencia y una insistencia por sentirse bien. Son muchas las veces en las que nosotros actuamos como ese niño, tomando una actitud de obediencia externa para que nos vean, pero con pensamientos de rebeldía. Nosotros nos vemos tranquilitos y sentados, pero nuestra mente está muy lejos de ahí. Y es un problema serio cuando existe una diferencia entre lo que yo estoy pensando y entre lo que yo estoy haciendo. Yo puedo estar cumpliendo con todo y en el fondo ser una tumba vacía y sin vida.
El Señor dijo en Mateo 15, versículos 8 y 9, este pueblo habla muy bonito. Ellos son perfectos en las palabras que dicen. Ellos no fallan mientras van diciendo lo que están diciendo. Ellos no deshonran a Dios con sus palabras, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, solo cuidar su imagen. Como parte de una iglesia firme, nosotros necesitamos recordar que la unidad es importante, el gozo es importante, el compañerismo y la amabilidad entre nosotros como hermanos es muy importante. La dependencia en oración y acción de gracia es importante. Y hoy nosotros también recordamos que como iglesia firme debemos ser coherentes entre lo que nosotros estamos pensando y entre lo que nosotros estamos haciendo. Debe haber una coherencia en ello. En realidad, yo puedo estar viviendo ciegamente sin estar haciéndolo para el Señor, porque mi mente no está obedeciendo al Señor como el niño. Esta acción comienza con nuestros pensamientos. Lo primero que vamos a ver es que una iglesia firme cultiva, hace crecer pensamientos que están centrados en Cristo Jesús. El versículo 8, esto es lo que nos apunta. Al final del versículo 8 dice, en esto pensad. Al final dice, en esto pensad. Está apuntando a que todo lo anterior debo de considerarlo al momento de yo pensar. Yo puedo ser disciplinado y hacer todo lo que yo tengo que hacer sin responder adecuadamente a mi mente con lo que yo estoy pensando. ¿Me explico bien? Yo puedo estar haciendo todo el servicio en la iglesia. Yo puedo estar sirviendo a todos en mi casa, pero mi mente puede estar muy lejos de ese servicio. Es algo cierto, nosotros no podemos pausar nuestra mente. Podemos hacer un ejercicio ahora de que vamos a durar 5 minutos y nadie piense nada. Lo primero que vamos a pensar, ¿por qué nos estamos mandando a durar 5 minutos sin pensar? Inevitablemente nosotros vamos a estar pensando en algo. No podemos poner nuestros pensamientos en pausa. Puede que sea contraproducente mandarnos a hacer pausa en nuestra mente, porque vamos a pensar aún más. Siempre estamos pensando en algo. Siempre estamos pensando en algo. Esto puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. Yo puedo estar pensando en algo que me ayude a crecer, o yo puedo estar pensando en algo que me mantiene atado a un error pasado y no me deja disfrutar el día de hoy. Quiero aprender algo nuevo, yo necesito enfocar mi atención y en eso que voy a aprender y voy a pensar eso. Eso es algo bueno. Sin embargo, también yo puedo ser atraído a distraerme y a pensar en cosas que no son buenas y que me alejan de mi relación con Dios. Hay una estrecha relación con Él. Es muy conocida la frase, hablando de pensamientos malos, es muy conocida la frase de que la mente ociosa es taller de Satanás. Una mente que anda divagando, que no tiene nada en qué pensar, es muy creativa, pero no para cosas buenas. Es el taller de Satanás. Ahí Satanás hace los instrumentos que va a utilizar, utilizando la misma imagen. Pero es grave el hecho de que si nosotros no tenemos nada en qué enfocar nuestros pensamientos, no es nada bueno lo que va a salir de ello. Por ello el mandato que notamos en este versículo 8 al final de en esto pensad. Hay que pensar en esto porque nuestros pensamientos sueltos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar en lo que aquí no enlista? Vamos a ver cuál es la relevancia de este mandato. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable? En primer lugar, es un mandato de Dios. Lo que notamos aquí es que Pablo le está diciendo, Dios nos está mandando a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro. Es un mandato de Dios. En segundo lugar, nuestros pensamientos pueden indicar grandemente que yo estoy adorando.
Alguien decía, yo no me molesto porque a mí no me importa. Si algo mueve mis emociones, es porque eso para mí es relevante. Entonces, nuestros pensamientos pueden indicar a qué yo le estoy dedicando más tiempo y eso es lo que yo estoy adorando. Y la adoración, decía un autor, es cualquier cosa o cualquier persona que intenta ser ofensivo a Dios y que intenta tomar el tiempo para pensar en ello, los recursos para nosotros invertir en ello, y nuestra agenda completa para nosotros sacar tiempo para adorar eso. No le estamos cantando canciones, no estamos hablando de ello quizá a muchas personas, pero nuestra mente está distraída en algo que le llama la atención y no es Dios. Eso es un ídolo. Estamos adorando eso. En Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandato de Dios, de adorar al Señor con todo lo que nosotros somos, alma, mente, con nuestro corazón. Un autor dijo, un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo en nuestras manos. Pero ¿qué pensamos? Nosotros creemos que nuestra mente es el espacio donde no hay restricciones, donde yo puedo pensar lo que yo quiera por el tiempo que yo quiera, donde yo puedo hacer y deshacer y nadie me está viendo. Mi hermano, el Señor está viendo tus pensamientos. Es probable que estemos allí tallando un ídolo, aunque nunca le hemos puesto la mano a nada que tenga que ver con ese ídolo. Por eso es peligroso. Por eso nosotros debemos de prestar atención a los pensamientos. Un autor dominicano decía, las mentiras que nosotros hemos creído se transforman en ídolos. Y esos ídolos se van apoderando de nuestros afectos, de nuestras verdades, y mientras seguimos declarando a Dios como si fuera nuestro primer amor, estamos adorando a ese otro ídolo. No hay una coherencia entre lo que decimos que estamos adorando y lo que realmente estamos adorando. Por eso es importante enfocar nuestra mente y pensar en lo que más adelante vamos a enlistar. Un ídolo entonces es cualquier cosa o cualquier persona que capta nuestra mente, que capta nuestro corazón, que capta nuestras emociones y nuestra imaginación. Podemos hacer una prueba, quizás no aquí. Cuando yo no tengo nada que hacer, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Qué es lo que viene a mi memoria cuando yo no tengo nada que hacer? Yo estoy sentado esperando a alguien que me va a recoger. ¿Qué es lo primero que yo pienso? Cuando me voy a acostar, ¿qué es lo que viene a mi mente? ¿Qué es lo primero que yo pienso cuando me levanto? Es muy probable que ese sea un indicador de que yo estoy adorando. ¿Por qué este mandato a pensar bien? Bueno, es imposible que nosotros caminemos en firmeza en el Señor si nuestros pensamientos no son renovados. No podemos caminar en firmeza ante el Señor si nuestros pensamientos no son renovados. Porque ahí comienza Satanás a tentarnos con nuestros pensamientos antes de que ocurra una acción pecaminosa. Y Santiago lo menciona así. Yo soy tentado cuando por mi deseo yo soy atraído a hacer algo que desagrada a Dios. Mi concupiscencia. ¿Y dónde comienza? Yo comienzo a pensar, bueno, eso no es tan malo como se ve. Eso no es tan malo en esta ocasión. Yo lo puedo hacer quizá en tal momento. Es que yo soy débil. Comienza con los pensamientos. Ahora bien, este mandato de pensar en esto, nosotros debemos de considerarlo seriamente porque es un mandato de Dios, porque nuestros pensamientos muestran lo que estamos adorando y también porque es imposible caminar en firmeza si nosotros no tenemos pensamientos que están alineados al Señor. Ahora, ¿en qué consiste este mandato? El versículo dice al final, en esto pensar. Y cuando menciona en esto es porque ya lo ha dicho anteriormente. Y anteriormente lo que ha dicho es que nosotros debemos de
Pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud y en lo que es digno de alabanza. Ahora, no va a ser sencillo. Pensar bien es una lucha contracorriente en estos tiempos, donde nosotros podemos sentirnos refugiados en un video que vemos en la televisión, o un programa que nos gusta en el radio, o el celular mismo con las aplicaciones, videos de YouTube que andan en los grupos a veces de WhatsApp o en la misma aplicación de YouTube, o videos de TikTok o Instagram o Twitter o Facebook. Todo eso lo que intenta es distraer nuestros pensamientos en algo que es trivial, en algo que es pasajero y que no tiene nada que aportar a lo eterno. Entonces, este mandato nos está diciendo, hay que pensar en lo que necesitamos estar pensando. No podemos dejar distraernos fácilmente por cualquier información que no es real o que solamente intenta a nosotros entretenernos. Alguien decía, cuando yo estoy consumiendo algún contenido en cualquier aplicación o en cualquier dispositivo que a mí no me ayuda a crecer, es como si yo estuviera sentado en la mesa masticando un chicle. Yo estoy sentado ahí, estoy entretenido, pero no me voy a fortalecer. No voy a poder pararme de pie y con fuerzas porque solamente estoy entretenido en ello. Ahora, un ojo, esas no son cosas malas en sí mismas, pero no pueden ser nuestro refugio. Las redes sociales no pueden ser nuestro refugio. Las distracciones o entretenimiento no pueden ser nuestro refugio. Esa puede ser una barrera para nosotros pensar bien y nos pueden empujar a evitar pensar en el Señor. Ahora, este esfuerzo requiere de intencionalidad. Nosotros debemos de ser intencionales en querer pensar bien. No por nuestro beneficio, sino porque buscamos honrar y adorar a Dios. Debemos ser intencionales en qué nosotros estamos dejando entrar en nuestra mente. Y lo primero que dice es todo lo verdadero, todo lo que es verdadero. Las mentiras llevan a otras mentiras. Es algo que siempre nos enseña. El que es mentiroso va a tener que decir otra mentira para sustentar la mentira anterior y luego otra mentira para sustentar la mentira segunda que ya acaba de decir. Es una cadena de mentiras, pero es muy interesante notar que en ese círculo de mentiras se rompe con una sola verdad. Una sola verdad rompe todo el ciclo de la mentira. Nosotros notamos lo relevante que es la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que ella es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y Juan 17:17 nos recuerda, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros podemos distraernos con mentiras, pero todo debe ser filtrado por la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Así nos los dice la palabra de Dios. Ahora, debemos de pensar en todo lo verdadero porque nuestra mente reprobada está tan aferrada a la idolatría que busca detener con injusticia la verdad, adorando criaturas antes que al Creador. Así lo dice Romanos, capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El versículo 25 del capítulo 1 de Romanos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sabía más dulce la mentira, pero era veneno. La verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el problema de la mentira. Ese es el problema de la mentira. Nos desenfoca a tal punto que estamos nosotros adorando algo que Dios ha hecho. Estamos envueltos en idolatría que comienza en nuestra mente.
y nadie nos puede hablar mal de eso que nosotros consideramos sagrado. No lo avala la Biblia, pero para mí es sagrado. Eso es idolatría. La palabra de Dios es clara y debe de ser mi filtro, debe de ser tu filtro para nosotros identificar qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. La palabra de Dios debe ser ese filtro que utilizamos siempre que vamos a nosotros identificar algún mensaje, algún contenido en las redes sociales, algún video, algo que nos cuenta alguna persona. La palabra de Dios debe ser ese filtro. Así como el colador cuando hacemos el jugo. Ese filtro, ese colador debe ser la palabra de Dios. Para que todo lo que sea mentira que va en contra del carácter de Dios quede en ese colador. Ahora, lo segundo que dice el versículo es que nosotros debemos pensar en todo lo honesto. Y honesto, nosotros si buscamos definiciones en algún diccionario, encontramos que son pensamientos que implican reverencia o adoración. No pensamientos corruptos, sino pensamientos que impliquen reverencia o respeto. Proverbios 8:6 dice, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Los pensamientos se alimentan por lo que nosotros consumimos. Y si nosotros lo que estamos consumiendo no es algo honesto, ni es algo digno de adorar, como luego vamos a ver, lo que va a salir de nuestra boca va a ser algo similar a lo que estamos consumiendo. Algo que no es digno de adorar, algo que es corrupto. Lo tercero que menciona el versículo es todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Y esta justicia que expresa aquí es ser justo en Dios y su relación con su pueblo. Es una perfecta armonía con las normas. No es justicia de lo que nosotros consideramos que es justo. Es justicia en el idioma de Dios. Es lo que Dios considera justo, no lo que nosotros consideramos justo. Y luego dice el versículo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es sin manchas, es todo lo que es puro, todo lo que es amable, lo que es dulce, lo que es generoso, lo que es paciente, lo que es bueno, lo que es afable, lo que es grato ante Dios. Todo lo que es de buen nombre, lo que es de gran estima, lo que da gozo y buena reputación. Pero cada una de estas cosas que hemos mencionado deben de ser expuestas ante el Señor. Todo lo verdadero ante el Señor. Todo lo honesto ante el Señor. Todo lo justo y puro ante el Señor. No de acuerdo a mis reglas. Porque vendrán muchos que según sus reglas, la verdad es lo que ellos sienten que es correcto. ¿No se le parece al niño que estaba amarrado atrás? Para él estaba aferrado a que si él se movía alegremente, él se sentía bien y eso era lo importante. No hay tanta diferencia ahora. Ahora lo sagrado es cómo se siente la persona, olvidando de qué es lo que Dios nos dice que es correcto y lo que no es correcto. Si hay, dice el versículo, si hay virtud alguna, o si hay algo digno de alabanza al final del versículo 8. Y es interesante esta condición. Si hay algo que tiene excelencia, si hay algo que tiene esa virtud, si hay algo que es digno de alabar, si hay algo que es digno de exaltarlo, de ponderarlo, hay que pensar en ello, porque Dios ha hecho todas las cosas perfectas y buenas en su tiempo. De algún modo u otro notamos rasgos de Dios mismo. Dios de algún modo u otro nos está mostrando excelencia moral. No es de acuerdo a la regla del hombre. Es porque Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, hemos visto hasta ahora dos cosas en base a nuestros pensamientos. Y este versículo 8. Hemos visto por qué este mandato. Hemos visto en qué consiste este mandato. Y ahora vamos a ver algo interesante de qué no es ese mandato. ¿A qué no se refiere el mandato de en esto pensar?
no se refiere a nosotros memorizar frases positivas para que nos ayuden a ver nuestra vida desde un aspecto más positivo. Eso suena bien, sin embargo, necesitamos en el centro la verdad de Dios. ¿Qué Dios dice que es bueno? Porque llegará un punto de que si yo solamente recuerdo frases positivas, no voy a querer aceptar la corrección de Dios porque para mí no sabe bien. Debemos de abrazar la verdad de Dios porque es verdad de Dios y no porque suene positivo. Nosotros debemos cultivar pensamientos que no son solamente declaraciones que buscan cambiar la situación. Muchas veces Dios está exponiendo nuestras faltas para Él moldearnos según su carácter. ¿Qué no es este mandato de cultivar nuestra mente? Que el pensamiento es un fin en sí mismo. El pensamiento no es el fin. Nosotros pensamos y ese pensamiento debe ser para adorar. No es una acción que yo hago de manera esporádica, sino que debo hacer esfuerzo para pensar bien, para pensar en lo que Dios quiere que yo pueda pensar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cultivar una mente que está centrada en Cristo Jesús? ¿Qué nosotros podemos hacer? En primer lugar, nosotros necesitamos un diagnóstico. Dice Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es un ruego al Señor, examíname, revísame, mira lo que yo estoy pensando. Que mi intención sea solamente agradarte, pero si mi corazón me está alando en otro sentido, yo quiero realmente adorarte y sinceramente hacerlo. Al Señor que nos examine. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer, es pedirle al Señor que nos examine. En segundo lugar, nosotros debemos esforzarnos en algo y es en llenar nuestras mentes de la verdad, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Mi hermano, necesitamos sacar un momento específico del día para leer de manera ordenada y sistemática la palabra de Dios. Necesitamos sacar ese tiempo. La palabra de Dios es esa mina que contiene todo lo verdadero. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Necesitamos buscar ahí la verdad. Nosotros debemos sacar tiempo para leer también de otros autores que nos puedan ayudar a comprender mejor la palabra de Dios y temas que en ocasiones nos preocupan. Nosotros debemos tomar tiempo para reflexionar, en lo que hemos leído y llevar esos pensamientos que van contrario a lo que hemos leído, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. No es sencillo, pero nosotros podemos poner una alarma en el celular. Nosotros podemos organizar ese tiempo y poner una alarma a tal momento, yo voy a leer la palabra de Dios. Y esas alarmas, así como nosotros ponemos una alarma para tomar una pastilla, porque debe ser en una hora específica, podemos poner una alarma para ese tiempo de conocer a Dios por medio de su palabra. Mis hermanos, también puedes rodearte de amigos que te estimulen a buenas conversaciones. No conversaciones vanas, no conversaciones de doble sentido, de chismes o de quejas. Todo eso va a ser un obstáculo para nosotros centrar nuestra mente en Cristo Jesús. Una mente llena de estas cosas, de lo que Dios nos está recordando y lo que nos recuerda como fruto del Espíritu, va a dejar poco espacio para cualquier otro pensamiento que pueda producir en nosotros ansiedad o que quiera romper la paz o que quiera destruir el gozo. La palabra de Dios es suficiente para destruir los pensamientos que se levantan ante el conocimiento de Dios. Y podemos a través de su palabra traerlos a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, la vida depende de que nosotros estemos guardando en nuestro corazón y lo que nosotros estamos pensando. Es interesante ver algo. Nosotros podemos buscar opciones de los mejores bancos para guardar el dinero.
Nosotros podemos buscar opciones de la mejor nevera para yo guardar los ingredientes que necesito para toda la semana o el mes. Podemos buscar opciones de los mejores dispositivos de celulares para lo que mejor me convenga y que tenga más capacidad de guardar información. Buscamos opciones de los mejores vehículos que tengan mejores capacidades. Sin embargo, no tenemos ese cuidado con las cosas que entran a nuestra mente. No somos cuidadosos en ver lo que nosotros estamos dejando entrar y nos olvidamos de que lo que estamos dejando entrar de algún modo u otro nos va a intoxicar o nos va a fortalecer. Es relevante tener pendiente estos filtros para los pensamientos que nosotros dejamos entrar a nuestra mente. Y también es importante responder, ¿qué yo voy a hacer ahora? Es interesante notar que en estos versículos, el versículo 8 nos recuerda en esto pensad. El versículo 9 nos dice esto haced a la mitad del versículo. Lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una acción de lo segundo que vamos a ver es que necesitamos cultivar una conducta que esté centrada en Cristo Jesús. Necesitamos cultivar una cultura. Necesitamos cultivar una conducta en nosotros que esté centrada en Cristo Jesús. Y suena bien el hecho de cuidar nuestro pensamiento en Cristo Jesús, de sentir que nuestra vida ya está lista en base a lo que estamos pensando. Sin embargo, unos pensamientos centrados en Cristo Jesús deben de llevarme a una vida que muestre a Cristo con actos. No para convencer a otros, sino porque brota en mí los frutos del Espíritu. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros debemos de cultivar una conducta centrada en Cristo Jesús? Porque el Dios de paz es quien nos acompaña. El contexto donde se utiliza el Dios de paz, que notamos al final del versículo, es un escenario donde hay dificultades sociales, donde hay guerras o oposiciones a diferentes grupos, donde hay de todo menos paz. Entonces aquí el Señor nos está recordando por qué nosotros debemos de cultivar una conducta centrada en Cristo Jesús, porque Él es quien va a calmar las ansiedades y los caos. Es el Señor. Paz en todas las circunstancias. El verdadero creyente obedece. El verdadero creyente obedece. Y Juan 10, versículos 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El verdadero creyente obedece y cuando nosotros tenemos una conducta centrada en Cristo Jesús, es porque nosotros estamos obedeciendo al Señor y no a nuestros deseos. Las actitudes y los pensamientos correctos deben de controlar la carne y no al revés. Mi conducta no puede ser opuesta a lo que el Señor me enseña. Mi conducta debe de ser de acuerdo a lo que dice el Señor. No porque yo soy bueno y hago estrategias buenas para portarme bien. Es porque el Señor está con nosotros y Él es fiel a lo que dice su palabra. Dice en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y lo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, si sois guiados por el espíritu, ya no están bajo la ley. Y muestra algo interesante. Nosotros podemos estar guiados por el Espíritu Santo. Pablo aquí les llama a que ellos vivan siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que ellos puedan tener una conducta diligente y que ellos estén llamados siempre a vencer con el bien las cosas malas que comienzan en nuestros pensamientos. Este mandato de hacer algo implica lo que hemos aprendido
enseñanzas o instrucciones, implican los ejemplos que nosotros vemos en la carta misma de Pablo y sus padecimientos, en los capítulos, el capítulo 1, versículo 12, el capítulo 3, del 4 al 14, pero también nosotros notamos el ejemplo supremo de Cristo en el capítulo 2. Tenemos ejemplo para nosotros aprender. Lo segundo que menciona el versículo 9 es lo que nosotros hemos recibido, y ese es un término que nosotros podemos verlo ahora, lo que hemos recibido como palabra de Dios, lo que nosotros tenemos, pero en ese momento lo que ellos veían era una revelación divina. Ellos podían recibir y podían transmitir lo que ellos recibían. Y al final, recibiste, oísteis y visteis. Notamos que ellos habían visto y habían escuchado lo que Pablo había padecido, lo que él había pasado estando preso. Y Pablo le decía, yo tengo el mismo conflicto que ustedes han visto y han oído en mí. Ellos tenían conocimiento de lo que Pablo había estado pasando. Y este sufrimiento que él experimentó por causa de Cristo era una evidencia clara de lo que Dios estaba haciendo en Pablo y ellos podían observarlo. Ahora, nosotros tenemos el día de hoy muchos recursos, conocemos a muchos hermanos que están luchando en verdad por presentarse al Señor como un siervo que no tiene nada de qué avergonzarse. Nosotros podemos aprender de ellos. Nosotros podemos aprender de hermanos que están en esta congregación, que viven día a día luchando contra el pecado y que buscan agradar al Señor con sus vidas. Ahora, lo que no nos está diciendo el texto es que nosotros debemos de dejarnos llevar por los sentimientos. Los sentimientos no deben ser en nosotros el quien lleve el guía, quien lleve el timón de nuestra vida, sino que deben de ser pensamientos centrados en Cristo Jesús que me lleven a acciones que sean dignas del Señor por medio de los frutos del Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicarlo? Nosotros hoy tenemos gracia en Cristo Jesús para poder ser diligentes, para nosotros aprovechar bien el tiempo. Gracias a Dios que nuestra salvación descansa en Cristo Jesús y no en lo que nosotros hacemos. Gracias a Dios por su gracia. El deseo de obedecer que puedes estar sintiendo el día de hoy, el deseo de ser diligente, no hay nada bueno que salga de nosotros. Si hay un deseo de obedecer es porque Dios está obrando en tu corazón para que seas obediente a Él. Y Él, por medio de su Espíritu, a nosotros nos motiva a obedecerles. Él nos va a ayudar. ¿Va a ser sencillo? No, no va a ser sencillo. Pero tenemos al Señor y Él es quien nos fortalece. Él es quien nos acompaña y Él es el que va a estar con nosotros siempre. En conclusión, mis hermanos, nosotros hemos visto en qué debemos de pensar y qué nosotros debemos de hacer. Debemos de pensar y tener un pensamiento que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea de buen nombre, que sea digno de alabanza, y debemos de hacer lo que hemos aprendido y recibido. En resumen, Pablo nos está incitando, nos está motivando, nos está empujando a ser más como Cristo Jesús, a tener la mente de Cristo Jesús. Que en el capítulo 2, versículo 6, 5 en adelante, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, que este sea nuestro deseo. Ser siervos del Señor que piensan, tienen su mente centrada en Cristo Jesús y que eso los mueve a hacer acciones que estén también centradas en Cristo Jesús.
Ya es suficiente para abrazar mentiras, ya es suficiente para abrazar todo lo que no es verdad, todo lo que no es justo. Corramos a Cristo Jesús y abracemos la verdad. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, no tenemos nosotros que preguntar mucho por tu vida, porque nosotros hemos sido testigos de cómo la mentira del mundo intenta empujarte y hacerte creer que lo que tú necesitas es llenar sus expectativas. La verdad es que nunca van a ser satisfechas. Puedes hacer miles de cosas y nunca nadie va a estar satisfecho. El Señor te espera y es para que deposites en Él todas tus ansiedades y sea el Señor mismo que transforme y renueve tu mente y corazón, haciéndonos siervos para Él y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros vamos a orar y el Ministerio de Alabanza va a entonar una canción luego. Oremos. Cristo, en tu nombre nosotros oramos y nosotros venimos agradecidos por tu palabra. Padre, nosotros podemos sentirnos libres de pensar cualquier cosa que nosotros queremos pensar, pero tu palabra hoy nos recuerda que debemos de pensar en lo que es bueno y lo que es verdadero. Padre, te entregamos nuestro corazón. Un corazón que está roto por cosas que no han salido como esperábamos y por una mente corrupta por sistemas opuestos a tu palabra. Por eso te pedimos que seas tú quien renueves nuestra mente, que seas tú que renueves nuestro corazón y que nos podamos presentar a ti como una ofrenda agradable, que nosotros te traigamos a ti honra y gloria en todo lo que nosotros hacemos. Padre, entregamos a ti nuestra mente y corazón y te rogamos que nos ayudes a ser siervos fieles, que usan bien la palabra de verdad y que no se avergüenzan de proclamar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.